hasta donde llegamos con la traducción pensaríamos que ya es suficiente para tener una proteína funcional y pues ya vieron que siempre no. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar la plática de la doctora Papi en el viernes, No, no porque era, pudimos ingresar. no pudieron, ya no pudieron entrar. No. Miren, la doctora Papi habló de un tipo de modificación postraduccional, que sería la de las modificaciones postraduccionales mediadas en las que participa el heparansulfato. Y estaba muy interesante, voy a buscar sus artículos de la doctora, porque ella habla que esta modificación está estrechamente relacionada con el desarrollo de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Es un, y es una modificación posttraduccional que va a conducir a ramificaciones en proteínas en las que se van uniendo esta molécula, y esta modificación posttraduccional pues resulta fundamental en el desarrollo de del Alzheimer y es antes de lo que ocurre con la proteína tau, que es la que se conoce para Alzheimer. Entonces, voy a buscarlo porque sí estaba interesante, porque además ella ya está trabajando con un fármaco que puede este, regular o revertir, no entendí perfectamente bien esa parte, pero sí que puede a ese nivel con este tipo de modificación, este, influir en este tipo de modificación y en un momento dado entiendo que si no, hacer más lento el desarrollo del Alzheimer. Entonces, bastante interesante el trabajo de la doctora, ya trabajando ya en, 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 en en el desarrollo de fármacos para tratar el Alzheimer. Entonces, sí, estas modificaciones posttraduccionales pues resultan fundamentales para, para la función de la proteína, y como leyeron un poquito el artículo también menciona un poco acerca de cómo estas modificaciones traduccionales pues también están involucradas con el desarrollo de enfermedades, ¿no? Diversas patologías que van a dar como resultado este el desarrollo de enfermedades, ¿no? Y si ven, pues también está estrechamente relacionado también con la regulación de la expresión génica, ¿no? Si ven, ya se nos está complicando más la existencia cuando platicamos acerca de que también estas modificaciones pueden influir en los procesos de la regulación de la expresión génica. Entonces, alguien que nos quiera compartir un poco de lo que leyó, por favor. Ya regresé, perdón. Este, no estaba tan complejo, ¿no? Yo siento que estaba bastante ligero y es en cuanto a lo que nosotros estábamos platicando. Pero bueno, no leyeron y vamos a lo que venimos. Voy a compartir. Sí, su tarea va a ser, y al rato se las pongo en el muro de las tareas, en el muro de los lamentos, este, que busquen un resumen de su artículo y lo van a complementar con alguna patología al cual se le esté asociado a un cambio, o a a un cambio o a una alteración en en estos mecanismos de modificaciones posttraduccionales.
Antes de que, sí, terminando esto de modificación posttraduccional y me lo brinqué, por favor, es importante que revisemos los inhibidores de la traducción, ¿no? Yo espero que sí ya lo tengan, ¿no? Porque ya se los había yo dejado antes de tarea, ¿verdad? ¿Verdad, Lili? Que sí ya antes de comenzar el tema les di como una Nos lista. dijo que teníamos que leerlos. No fue tarea así en Classroom, pero sí había comentado que lo Sí, teníamos que leer. Y bueno, también habíamos visto lo de la glicosilación, entonces íbamos a terminar de ver lo de sulfatación y ya nos íbamos con inhibidores. ok. Sí, nos hace falta inhibidores de la traducción. Estamos terminando modificaciones posttraduccionales. La tarea entonces va a ser esa, eh, hacer un resumen de su artículo, que si ven es lo mismo que vimos, van a tener que mencionar que son modificaciones, son cambios químicos o adición de determinados compuestos químicos sobre determinados aminoácidos. Ya vieron que cada modificación posttraduccional se lleva a cabo sobre determinados aminoácidos, no son arbitrarios, no se ponen en donde sea. Cada modificación será sobre algún aminoácido en particular o algunos aminoácidos en particular. Este, Son por lo menos 200 modificaciones posttraduccionales, solamente pues podrían mencionar, digamos, las más famosas, ¿no? Obviamente todas son importantes, entonces tal vez las más famosas serían como la fosforilación, ¿no? La glicosilación, que hay diversos tipos de glicosilación y que hablando de glicosilación, pues si ustedes revisan modificaciones posttraduccionales, alteraciones en modificaciones posttraduccionales asociadas a patologías, van a ver que en el caso de la glicosilación, dependiendo del tipo de glicosilación, van a ver que hay muchas enfermedades asociadas a ese tipo de modificación, ¿no? Sí se dice posttraduccional, generalmente es un término como que muy general, pero ya vieron que algunos son cotraduccionales, algunas modificaciones se pueden llevar a cabo antes de que termine la traducción y algunas otras forzosamente se llevarán a cabo una vez que termina la traducción. Otra cosa interesante es que algunas son reversibles, ¿no? Algunas son reversibles como la acetilación, si recuerdan, la acetilación es un mecanismo de modificación posttraduccional, obligatoriamente posttraduccional, del cual mencionamos que puede ser reversible. Si recuerdan las histonas, como por ejemplo de proteínas que pueden acetilarse, también se pueden desacetilar, ¿no? Entonces, habrá complejos proteicos o proteínas o enzimas que puedan en un momento determinado conducir a esta modificación posttraduccional, pero también otras enzimas que puedan revertir esta modificación. Entonces, algunas son eh, cotraduccionales, algunas son posteriores a la traducción, algunas son reversibles e irreversibles, dependiendo, ¿no? de la modificación, y la modificación siempre se va a llevar a cabo en un aminoácido específico, ¿no? Dependiendo de la modificación posttraduccional o cotraduccional de la que estemos hablando. Ahora, esas modificaciones, pues hay que recordar que son fundamentales, son necesarias, son indispensables para que las proteínas puedan llevar a cabo las diversas funciones para las cuales fueron diseñadas, ¿no? Creo que el ejemplo que nos queda más claro es el caso de las histonas, que es el que revisamos hablando de los procesos de regulación de la expresión genética, ¿no? Pero pues hay que recordar que también estaba una de las pláticas también del viernes, que esa yo no me la sabía, hablaban de la, de la, de la glicosilación de factores de transcripción, ¿no? Entonces, al glicosilar el factor de transcripción, pues ya se pone compleja la cosa porque pues recuerden sobre todo un factor de transcripción como TF2D, que si recuerdan es un factor de transcripción general que reconoce los elementos basales del promotor, pues en un momento dado puede conducir a inicio de la traducción erróneo, ¿no? Entonces, perdón, de la transcripción errónea. Entonces, sí está interesante esto de las modificaciones posttraduccionales por la importancia biológica que tienen, ¿no? En cuanto a función y también obviamente, cuando
cuando estas modificaciones no se llevan a cabo de manera adecuada o se alteran o cambian, pues entonces pueden conducir al desarrollo de diversos padecimientos, ¿no? Y ahí ya es donde ya les interesa a ustedes, esto que revisamos pues está relacionado pues con el desarrollo de enfermedades, y cuando ya hablamos de enfermedad pues es cuando ya ustedes tienen que tener interés en esto, ¿no? Pero bueno, entonces voy a compartir, no sé por qué no me deja, espérenme tantito. Ya, ¿verdad? Sí, sí está compartiéndose, Lili, Sí, ya se ve. porque luego tú eres la única que me contesta, porque no sé si los otros están, pero no están. Si están o no están. Y les dije Sí, que doctora. Sí, doctora. Sí, me doctora. siento sola. Estamos, doctora. Además, les voy a decir una cosa, me deben de tratar muy bien hoy porque hoy es mi cumpleaños. ¿En serio? ¿Verdad? No sabía. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, doctora. Nada más. ¡Felicidades, doctora! Felicidades, doctora. Ah, ya ven, Cumpleaños, así, doctora. ahora sí todos participan. Ah, gracias. Pues sí, porque es nuestra doctora, tutora. Felicidades. Así, gracias. No, les digo, ya ven, ya los desperté. Ahora deberíamos de comer pastel, pero bueno, ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta que ya ya podamos reunirnos y vamos a comer pastel. Mucho pastel. Con refresco, hablando de glicosilación y de la coca que tiene más azúcar, ¿no? Entonces, bueno, estábamos platicando todavía la semana pasada acerca de la glicosilación. Vamos a ver muy rápido, nada más como que para tener una idea para qué nos sirven algunas de estas modificaciones. Si ven, estamos solamente revisando algunas, pero no nos vamos a echar las 200 modificaciones porque pues nunca vamos a acabar, ¿no? Y en el caso de la glicosilación, pues vamos a ver que tienen algunas funciones, seguramente ustedes eso ya lo conocen perfectamente bien. Una sería favorecer o estabilizar la formación final de una proteína extracelular o de membrana. Generalmente las proteínas extracelulares o de membrana son proteínas glicosiladas, ¿no? Tienen grupos o azúcares determinados ahí pegados en algún aminoácido que esta le va a dar esta función de ser una proteína extracelular o de membrana. La otra es aumentar la vida media de la proteína, y esta modificación lo que va a hacer es aumentar su estabilidad y por lo tanto su resistencia a la digestión por proteasa. Se va a aumentar también la solubilidad de las proteínas en el medio acuoso, es decir, las proteínas glicosiladas van a tener mayor solubilidad y van a aportar las estructuras que van a reconocer algunos receptores. Seguramente ustedes cuando en, 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 en ¿cómo se llama su materia? Ecología, ¿no? Sí sí llevan ecología, ¿no? Sí, con el doctor Girán. Ajá, seguramente han visto un poquito acerca también de anticuerpos y de respuesta inmunitaria, sí habrán visto alguna cosa de esas. Pues alguna Sí. vez, no sé, si mencionaron algunos patrones de glicosilación que son importantes para fines del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las proteínas virales, ¿no? que están presentes en la cápside generalmente tienen un determinado tipo de glicosilación, ¿no? Que les va a permitir funcionar como receptoras para mediar los procesos de infección, ¿no? Para reconocer determinadas líneas celulares que son las que van a infectar. No sé, en algún momento tal vez vieron algún tipo de este tipo de proteínas y de la función de estas proteínas glicosiladas como receptoras, ¿no? Como para mediar o para recibir esta señal o estas señales de de otras proteínas para poder entonces conducir al proceso
infeccioso, ¿no? En el caso de partículas virales. O en el caso de proteínas que funcionan como receptores ya en la célula, ¿no? Para poder captar estos mensajes que se envían entre las células para poder montar respuestas en un momento determinado, ¿no? Hay varios tipos de glicosilación. Aquí puse O-glicosilación, N-glicosilación, y si no mal recuerdo hay otro tipo de glicosilación que no me acuerdo bien cómo se llama, así que discúlpenme si se me olvida de repente algo, si no ahí la buscan. Pero nada más son unos ejemplos. La O-glicosilación, como les dije, generalmente las modificaciones post-traduccionales generalmente se llevan a cabo sobre un determinado aminoácido. En el caso de la O-glicosilación, será sobre el serina o treonina, sobre el grupo hidroxilo de estos aminoácidos, y produce oligosacáridos simples que van a comenzar por N-acetilgalactosamina normalmente. Es una modificación que siempre va a comenzar en el aparato de Golgi, y la N-glicosilación que se lleva a cabo sobre la amina de la asparagina, que, so, que puede, que está presente en la serina, la treonina o la cisteína. Esta se va a llevar a cabo en el lumen del retículo endoplásmico rugoso. El péptido que primero parcialmente se glicosila se dirige al aparato de Golgi, y donde se va a completar esta modificación oligosacárida, y puede implicar también la eliminación de algunos otros residuos de monosacárido, ¿no? Los glucanos que se van a unir por N-glicosilación generalmente son glucanos mucho más complejos y diversos que los que se originan durante la O-glicosilación. Entonces, si leen acerca de enfermedades asociadas a determinados tipos de glicosilación, generalmente van a leer sobre N-glicosilación, ¿no? Y obviamente que para que esto ocurra va a requerirse determinadas enzimas, como la glucosiltransferasa, ¿no? O las glucosiltransferasas, que bueno, que también esto sería como para que llevaran un semestre de glicosilación, ¿no? Sino un año o toda una vida de investigación sobre este tipo de modificación posttraduccional, y sobre su importancia a nivel biológico, ¿no? Estas modificaciones son sumamente importantes, y seguramente, si no es que ya lo han leído, lo van a leer o se van a topar con mucho de investigación de este tipo de modificación posttraduccional. Uno de ellos es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? En cáncer hay mucha investigación asociada a cambios en patrones de glicosilación, ¿no? Y también en el caso del Alzheimer van a encontrar igual mucha investigación acerca de esta modificación, y de cómo estos cambios o estos patrones de glicosilación, pues en un momento determinado van a cambiar, y van a estar asociados al desarrollo de diversas enfermedades, ¿no? Entonces, esto es nada más solo algo muy general, pero sí, si les interesa alguna modificación, pues seguramente van a encontrar mucha información acerca de alguna de estas o de varias. Otra modificación pues sería la modificación con lípidos, que es una modificación, como les comentaba. Algunas modificaciones son cotraduccionales. La acilación es una modificación que puede ser cotraduccional. Les recuerdo que puede llevarse a cabo durante la traducción, o sea, antes de que termine la traducción. Se lleva a cabo en proteínas citosólicas insolubles, en aquellas que se sintetizan en ribosomas libres, ¿no? Se va a unir un ácido graso a la proteína para aumentar su hidrofobicidad, y para que entonces estas proteínas puedan hacer mejor anclaje en las membranas, ¿no? Normalmente en las caras internas de la membrana. Se van a llevar a cabo sobre serina, treonina o cisteína. Hay muchas proteínas que van a tener este tipo de modificación, y bueno, esto también, obviamente que este tipo de estructura seguramente la vieron cuando ustedes llevaron bioquímica y vieron a la membrana celular, ¿no? La importancia de estas modificaciones para que puedan entonces formarse este tipo de estructuras, ¿no? La prenilación también es una modificación con lípidos, que va a consistir en unir radicales terpenoides a las cisteínas, ¿no?
Generalmente es en proteínas citosólicas que les van a permitir, al igual que la modificación de la que platicábamos hace rato, de anclaje a la membrana, ¿no? Y otra modificación que esta yo creo que esta está muy interesante y que también seguramente ya vieron cuando vieron ustedes estructura de proteínas, ¿no? Si recuerdan, había una que se conoce como la formación de un puente disulfuro. Esta formación de puente disulfuro se lleva a cabo en el retículo endoplásmico rugoso y es mediada por una disulfuro isomerasa. Es una unión covalente entre dos cisteínas de la misma cadena o de cadenas distintas de polipéptidos, ¿no? Generalmente van a ser en proteínas secretoras, lisosomales o proteínas membranales, y esta modificación pues está estrechamente relacionada con el plegamiento correcto de proteínas, ¿no? Generalmente cuando esta modificación se revierte o se pierde, la proteína se desnaturaliza, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿a qué me refiero con el término plegamiento? Aunque no hayan estudiado, ya todos creo que tienen muy claro a qué me refiero con el plegamiento de proteínas. Si ven, ya estamos mencionando algunas modificaciones posttraduccionales, pero también es importante recordar que las proteínas no solamente van a tener estas modificaciones por adición de determinados compuestos químicos, sino también las proteínas van a tener que pasar por un proceso de plegamiento. ¿A qué me refiero con ese término y cuál sería la importancia biológica de este concepto? Sí, Lili. Sí, bueno, el hecho de que la proteína se pliegue es que va a empezar a unirse para poder tener pues la estructura tridimensional que la caracteriza. Y si no se logra pues formar completamente, entonces no podría funcionar, no estaría completa, entonces no cumpliría las funciones que está destinada a cumplir. Muy bien. Sí, Lili. Sí, Dayane. Perdón que antes de Lili, ¿quién iba? Ah, Brenda, perdón. Brenda. Perdón, Dayane, después de Brenda. Sí, doctora, pues este plegamiento de proteínas va a ser un proceso por el cual la proteína va a alcanzar su estructura tridimensional y tal como lo mencionó Lili, si esta no se pliega correctamente, pues no va a ser funcional y por lo tanto no va a ser capaz de cumplir su función biológica. Y pues también algo que podría agregarle es que puede ser reversible este plegamiento en las proteínas. Sí, gracias. Miguel Ángel, por favor. Sí, doctora. Bueno, yo lo que quería comentar es que este plegamiento sirve también por lo mismo para poder agregar diferentes grupos funcionales a lo que son las proteínas, para que pues esto les va a servir para su función como tal, como en el caso de la hemoglobina o pues diferentes proteínas que tienen funciones de transporte y pues las diferentes propiedades que también tienen entre ellas. Gracias. Sí. ¿Y Ailene? Sí, bueno, para que las proteínas puedan alcanzar esta estructura tridimensional, solo completando lo que dijeron mis compañeros, también se van a ver involucradas estas proteínas que conocemos como chaperonas, que se van a encargar de la translocación a través de las membranas subcelulares y la degradación de las proteínas. Por ejemplo, en el caso de la mitocondria, que la proteína necesita ser desplegada para poder traspasarla a través de las membranas tanto externa como interna y un nuevo plegamiento en el interior para que ésta pueda llegar a ser funcional. Y si existen problemas en este plegamiento de las proteínas, pues su función no va a ser la misma que debería y puede llegar a causar distintas enfermedades como fibrosis quística, Alzheimer, enfisema pulmonar y bueno, otras. Sí, gracias, Yaelin. Entonces, el plegamiento pues es la estructura tridimensional, como mencionan sus compañeros, es cuando la proteína adquiere una estructura funcional, un estado de mínima energía en el cual la proteína va a ser funcional, ¿no? Recuerden que las proteínas van a actuar en un escenario
que sería la vida, ¿no? Se oye muy, muy poético, pero así es. Y en este escenario estas proteínas van a tener que interactuar entre ellas, ¿no? Tendrán que relacionarse, ¿no? Pegarse, interactuar, y para poder llevar a cabo estas funciones de interacción entre ellas, pues requieren tener esta estructura tridimensional, ¿no? Una estructura tridimensional que va a permitir entonces ser funcionales, ¿no? Para poder adquirir esta estructura tridimensional, pues es necesario que pasen por un proceso, que es un proceso regulado, no es un proceso que ocurra de manera aleatoria, ¿no? Recuerden que este proceso es regulado y esta regulación es mediada por estas proteínas, como menciona Yailene, conocidas como proteínas de choque térmico. Hay muchos términos para las proteínas de choque térmico, como carabinas moleculares, ¿no? O chaperoninas también, ¿no? O chaperonas, ¿no? Estas proteínas que van a conducir o que van a regular o que van sí, la palabra regular el proceso de plegamiento para que la proteína adopte una estructura tridimensional que sea funcional, porque puede ser que adquiera una estructura tridimensional que no sea la correcta, ¿no? Y que en un momento determinado pues pueda conducir a proteínas anómalas que no puedan llevar a cabo la función para la cual sea requerida, y entonces vamos a tener problemas de enfermedades, como bien mencionaba Yailene, como el Alzheimer, ¿no? En estas enfermedades que se clasifican como enfermedades de tipo amiloide, donde van a haber problemas con las estructuras tridimensionales de proteínas y con proteínas anómalas que no van a llevar a cabo la función correcta. Entonces, esto también resulta importante para fines de enfermedades, ¿no? O sea, no es solamente ver que la proteína tiene una estructura tridimensional, sino qué pasa si esta estructura se pierde o cambia, y entonces si la proteína no se puede, porque hay un control de calidad, ¿no? Las proteínas en un momento determinado, si no se pueden llevar, replegar, o si no se pueden replegar, se tendrían que conducir a eliminación. Si esto no ocurre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el estado de salud de las personas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con estas proteínas anómalas que no están diseñadas para la función para la cual están ahí y deben de regular, ¿no? Entonces vamos a ver también un poco acerca de enfermedades de tipo amiloide, entre ellas esta enfermedad que se conoce como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos un poquito más adelante. Entonces, pontes disulfuro, otras modificaciones, pues ya hay muchas otras modificaciones. Aquí hay un pequeño resumen y en el artículo, si no mal recuerdo, que no leyeron, espérenme, espérenme tantito, les comparto les voy a compartir algo. Sí, ya estoy compartiendo, todavía no. Todavía no. Espérenme. Ahora sí creo que ya. Aquí en su articulito, ¿sí vieron su artículo, verdad? Sí, en su articulito, bueno, aquí está, ¿no? Aquí viene el residuo, o sea, si se recuerdan, en términos residuo se refiere al aminoácido ya en la cadena en la cadena peptídica o en el polipéptido, si recuerdan ese término. Entonces, si ven, yo les comentaba, la modificación va a ser sobre un determinado aminoácido o un aminoácido en particular. Y luego, pues aquí hablan de la reacción, si va a ser acilación, si es metilación, si es ribosilación, que está, y luego el ejemplo, ¿no? El ejemplo de proteínas que sufren este tipo de modificación. Ahí revisen el artículo, que su tarea va a ser hacer un pequeñito resumen acerca de esto. Y pues como verán, son muchísimas modificaciones, ¿no? Que van a ser necesarias para la función de X proteína, ¿no? Dependiendo de la modificación, pues va a ser
la, 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 la función de la proteína, ¿no? Como les comentaba, yo creo que el ejemplo que nos queda más claro sería el de las histonas y su relación con la regulación de la compactación o con la regulación de la expresión génica al permitir o al favorecer eh, el acceso a las maquinarias de transcripción en los nucleosomas, pero pues hay muchísimas otras modificaciones que se llevan a cabo en las proteínas que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí es un ejemplito chiquito. No vimos todas, solamente algunos ejemplos, pero son muchísimas modificaciones post-traduccionales o cotraduccionales y estas pues resultan fundamentales, ¿no? Eh, Frida, me faltaste tú de participar, ¿verdad? Mira, ya apenas te vi. Sí, Perdón. doctora, pero yo solamente quería como agregar que además de las chaperonas también podemos encontrar proteínas, por ejemplo, la disulfuro isomerasa, Ujú. que pues va a ayudar como a acelerar estos plegamientos sin afectar el resultado final y pues esta nada más va a intercambiar los enlaces de disulfuro entre las moléculas en Ok. las conformaciones de cis y trans, Sí, gracias. pero era todo. Sí, entonces sí son, no solamente, obviamente, no solamente tienen las chaperonas, pero la importancia de las proteínas chaperonas o las de choque térmico, obviamente, aclaro, las proteínas estas, las chaperonas, no son, su función no es exclusiva de plegamiento, ya van a ver que hay otras funciones asociadas a las chaperonas, y están relacionadas con algunos otros procesos, pero en el caso del plegamiento, pues nos interesa por la importancia que tienen en cuanto a la regulación del plegamiento o de la estructura tridimensional de las proteínas, ¿no? Entonces, sí, gracias, Frida, perdón que no te vi. Sí, no se Según yo preocupe, ya vi. doctora. Aquí está. Entonces, pues sí, entonces leen su artículo, no está muy complicado, está interesante. Y como verán, esta diversidad tan grande de la que platicamos, ¿no? Si ven, pues las proteínas entonces se van haciendo más complicadas, ¿no? No solo por la amplia diversidad que van a generar las combinaciones de los 20 aminoácidos que conforman a las proteínas, no solamente por eso, sino también ahora vamos a ponerle un plus, ¿no? Estas modificaciones post o co-traduccionales que van a estar, que van a estar participando en la función y en la estructura de la proteína. Y entonces, pues vamos a ver que las células van a tener, y digo las células porque hay que recordar que dependiendo de la línea celular, pues serán los tipos de proteínas que vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya tenemos muy claro que cada tipo celular va a tener una colección de proteínas que va a expresar. ¿Por qué? Porque si todas, porque aunque todas provengan de un mismo, de una misma información, aunque todas contengan, digamos, una misma información genética en un individuo, porque cada línea celular tendrá una colección de proteínas en específico? Sí, Alfredo. Expresión de algunos genes, doctora, Perdón, no como te lo escucho. vimos en la por la regulación de algunos genes, doctora, como lo vimos en la regulación epigenética, que algunos Sí, genes se hipometilan y otros, pues, no están, otros están imetilados. ujú. Algunos va a haber un silenciamiento por metilación, algunos va a haber un silenciamiento por la cromatina, y algunos van a tener un silenciamiento por la regulación de los elementos distales en el promotor, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos muy claro que cada línea celular va a tener una colección de genes que va a expresar y por lo tanto, obviamente, habrá determinados grupos de proteínas asociadas a a esas líneas celulares, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que entonces podemos ver que hay un proteoma, ¿no? Si recuerdan, cuando vimos las ciencias relacionadas con la biología molecular, había una ciencia que se llamaba proteómica, ¿recuerdan? Sí, doctora.
Bueno, pues la proteómica, entonces ahora sí viene aquí al chisme, ¿no? Viene aquí al quite. ¿Por qué nos interesaría en un momento determinado conocer el proteoma de cada línea celular? Pues podría ser por las afectaciones que tienen en las proteínas. Las afectaciones, ajá. Sí, Chirel, por favor. Sí, doctora, yo iba a mencionar que, pues igual relacionado con la proteómica, que son los productos finales, pues estaba toda esta relación del exoma y de la epigenética. Y algo que me parecía interesante, pues es que y esta regulación de la transcripción iba a cambiar dependiendo de a lo que estuviera expuesta una célula, por ejemplo, deshidratación o al consumo de ciertos fármacos. Entonces, a lo mejor analizar qué se está transcribiendo sería muy importante también para saber cómo está respondiendo la célula al estrés. Sí, sí, fíjate, bueno, si hablas de los transcritos, entonces hablaríamos del transcriptoma, que no necesariamente o no obligatoriamente correspondería al proteoma. ¿Por qué? Porque, Shirel, no necesariamente el transcriptoma corresponde así directo al proteoma. Bueno, pues porque los transcritos tienen que sufrir, como estamos viendo, muchas regulaciones y modificaciones, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un porcentaje que va a ser expresado quizá en el mejor de los casos. Sí, porque pues, si recuerdan, cuando hablamos de los transcritos, vimos una colección bien interesante de transcritos, ¿no? Vimos que dentro de todos estos RNAs que pueden ser expresados en las células, algunos corresponden obviamente a secuencias, a proteínas o corresponden a secuencias de RNAs que van a codificar para proteínas, pero hay que recordar que las células van a expresar una colección importante de transcritos que van a incluir sí transcritos codificantes, es decir, los que van a pasar al proceso de la traducción, y aquellos otros que son no codificantes, pero que resultan fundamentales para fines de regulación de la expresión génica. ¿Se recuerdan? Vimos que había muchísimos transcritos que estaban en esta parte de RNAs no codificantes, pero que tenían funciones importantes, ¿no? Y que en un momento determinado estos transcritos podían impedir o regular el proceso de la traducción como tal. O sea, aunque hubiera un RNA mensajero, podría ser silenciado por un determinado transcrito, por un RNA por ejemplo, un RNA de interferencia, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando se habla de transcriptoma, o sea, toda esta colección de RNAs, necesariamente corresponde al 100% a lo que sería el proteoma. En el proteoma lo que vamos a ver es un conjunto completo de proteínas, y si bien, como menciona Shirel, el ambiente puede en un momento determinado conducir a cambios en la regulación o en la expresión de determinadas moléculas, como las hormonas, por ejemplo, que están estrechamente relacionadas al ambiente, o algunas otras moléculas, pues vamos a ver que la protómica nos va a permitir hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las proteínas en diferentes condiciones, ¿no? Pues nos van a permitir analizar y poder entender y saber cuál es la colección de proteínas que está expresando una línea celular. Sí, Dayane, perdón que ya no te dejé pasar, por favor.
Dayane, muchas gracias. Pues la proteómica pues es una ciencia que nos va a permitir analizar los proteomas. Hay muchas técnicas que se utilizan para poder hacer el análisis de proteínas en una muestra determinada. No hay que recordar que el proteoma puede cambiar dependiendo de la situación en la que se encuentre la célula. Entonces no es lo mismo una célula estresada a otra que no es estresada, no es lo mismo una célula en un organismo que digamos es normal a un organismo que está sufriendo algún proceso de enfermedad. Entonces el análisis del proteoma resulta interesante, importante, porque va a permitir en un momento determinado poder distinguir qué proteínas están cambiando, o la expresión de proteínas en un momento dado, y en un momento dado, pues estos cambios en la expresión de proteínas pues pueden funcionar tal vez como marcadores, algunas de ellas para poder hacer diagnósticos adecuados y diagnósticos en etapas tempranas en las enfermedades, o también podrían ser o resultar algunas como dianas terapéuticas, ¿no? Como dirigir toda la artillería farmacéutica o farmacológica hacia esas proteínas para poder hacer tratamientos mucho más certeros, mucho más rápidos y tal vez hasta menos agresivos, ¿no? Entonces, el estudio del proteoma pues resulta muy importante e interesante, ¿no? Para poder hacer diagnósticos y enfermedades de enfermedades. Entonces, hay muchas técnicas que se utilizan. Una de ellas, pues, sería, aquí habla de la electroforesis bidimensional, ¿no? Hay otras muchas, como la espectrofotometría de masas, por ejemplo, que les va a permitir hacer un análisis así interesante de una colección de proteínas, y para poder analizarlo, pues ya todos los resultados que le da la espectrofotometría de masas, pues echaría mano de la bioinformática, porque es demasiada información la que van a recibir cuando están haciendo un análisis de este tipo, y entonces pues recurrir a análisis de bases de datos que les van a permitir hacer una distinción entre qué proteínas están más expresadas o hay un cambio de expresión, y entonces hacer una selección de proteínas que en un momento dado, como les comentaba hace un momento, puedan servir o les puedan ser de utilidad para hacer un diagnóstico. Vámonos porque ya son las 11:06. Espere, doctora, permítame un momento.